Lo primero que necesitamos saber sobre un fondo cotizado, lógicamente, es qué es. Entonces, ¿qué es un ETF? ¿Qué es un fondo cotizado? Básicamente, dicho de forma muy sencilla, este tipo de instrumentos lo que hacen es ser activos que replican un activo o un conjunto de activos. Entonces, vamos de nuevo, dicho de forma muy sencilla, porque mencionamos la palabra instrumento, mencionamos la palabra activo, ¿qué es cada una de estas cosas? Para empezar, un instrumento, dicho de forma muy genérica, es un tipo de inversión. Por ejemplo, las acciones son un instrumento, los ETF son otro instrumento, los, por ejemplo, bonos son otro instrumento diferente, las opciones son otro instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el activo es finalmente en lo que uno termina invirtiendo. O sea, yo no invierto en un ETF y esa es mi inversión. No. ¿Cuál es el ETF? Es este ETF en particular. Yo invierto en una acción. La acción es el instrumento, acciones. Pero, ¿cuál acción? La de Coca-Cola, ese es el activo. La de McDonald's, eso es el activo. Es lo mismo que decir jugador de fútbol, ese sería el instrumento. Y el activo como tal es, bueno, ¿qué jugador de fútbol? Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, etc. Entonces, en definitiva, primero, instrumento. Y segundo, Francia. Ahora hablando en serio, un instrumento entonces es lo primero y luego tenemos el activo que es finalmente lo que yo termino invirtiendo como tal. ¿Cuál de esa variedad de cierto instrumento elijo yo para invertir? Entonces, entendiendo todo esto, el instrumento ETF tiene distintas opciones, ¿no? O sea, yo tengo distintas opciones para invertir en distintos ETF, tengo el S&P 500, el Nasdaq 100, el Dow Jones Industrial, etc. Sabiendo todo esto, podemos ahora sí decir que un ETF es un activo que replica a otro activo o a un conjunto de activos. ¿Qué significa esto? ¿A qué activo puede replicar? Por ejemplo, si es uno solo, podría replicar el precio del oro, por ejemplo. Entonces ese no es un conjunto de activos, no son distintas acciones, por ejemplo, es uno. Está replicando el oro. Lo mismo podría pasar con la plata, por ejemplo, o sea, con commodities o materias primas. Y después, por otro lado, sí tenemos el conjunto de activos, como probablemente hayas escuchado, el Nasdaq 100 o el S&P 500, que básicamente son ETFs que replican a estos índices, que estos índices se componen por 500 acciones, 100 acciones, 30, bueno, depende el índice en cuestión. Pero en definitiva estamos replicando otro activo o conjunto de activos. Ahora pasamos al paso número 2, y esto es qué tipos de ETF o fondos cotizados existen. La realidad es que la gama que hay es muy amplia, entonces vamos a mencionar los tres principales. El primero de ellos es el de índices, o sea, estos son probablemente los más operados de todos, y estamos hablando de los que ya fuimos mencionando, el S&P 500, el Nasdaq 100, o sea, estamos replicando un índice porque nosotros no podemos invertir en el índice directamente, entonces invertimos en algo que lo replica y en este caso es justamente el ETF de ese índice en particular. El segundo tipo de ETF también muy operado, es otro de los que ya mencionamos, son los que replican estos commodities. Commodities son materias primas básicamente, que replica el precio del petróleo, replica el precio de la soja, replica el precio del oro, de la plata, etc. Entonces ese tipo de ETF también son muy comúnmente operados. Y el tercero, tal vez no es tan común, pero son bastante interesantes y son los de administración activa. O sea, no van a replicar sí o sí el S&P 500 siempre como se mantenga el S&P 500 y listo, sino que van a ir cambiando los activos en los que van invirtiendo. Entonces eso es un ETF de administración activa y son bastante interesantes a conocer porque básicamente son un fondo común de inversiones. Punto número 3 y súper importante. ¿En qué invierte el fondo? ¿Qué tipo de fondo es? Y en definitiva, para yo saber esto, ¿qué tipo de fondo es? O sea, si es un fondo de acciones, un fondo de commodities, ¿qué tipo de fondo es? Necesito saber en qué invierte. Así que ahora lo que vamos a ver es cómo saber en qué invierte un cierto ETF. Para esto nos dirigimos a las pantallas y vamos directamente a Yahoo Finance. Una vez estamos en Yahoo Finance, en la parte superior vamos a escribir el ticker de, bueno, justamente el ETF que querramos analizar. Supongamos uno típico, el SPY, el S&P 500. Nosotros nos va a aparecer acá el ticker, bueno, después el nombre del ETF como tal. Hacemos clic ahí y acá vamos a ir a esta opción que dice Holdings. Yo voy a hacer un pequeño zoom para que se vea bien. Hago clic acá en la parte de Holdings y esto nos va a llevar justamente, bueno, a lo que queremos ver, en qué invierte el fondo. Como podemos ver en la parte superior izquierda tenemos la composición general de la cartera. Que prácticamente todo está invertido en acciones, o sea que sabemos que casi todo el dinero va a estar ahí. Después tenemos diversificado por industrias la parte básicamente de las ponderaciones que tienen los distintos sectores de las acciones justamente en las que invierte este fondo. Materiales básicos, acciones cíclicas, servicios financieros, propiedades inmobiliarias, acciones defensivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es todavía lo más interesante, porque acá nosotros sabemos en qué sectores, en qué industrias invierte, pero todavía no sabemos específicamente cuál es el activo real que hay detrás.
Entonces nos dirigimos más hacia abajo y acá podemos ver que el 27, más o menos, redondeando los valores, 27% de toda su cartera está compuesta por solamente 10 títulos. Y esos 10 títulos son los que nos muestran acá. En este caso tenemos Apple, Microsoft, Amazon, etc. Obviamente este porcentaje cambia. Hay algunos fondos que solamente invierten en 10 activos. Entonces el 100% de su cartera va a estar diversificado en 10 activos. Obviamente, porque es todo lo que invierte. En este caso son el 27%. La realidad es que con este primer pantallazo generalmente alcanza, es decir, saber los 10 títulos principales y en qué sectores invierte. ¿Y esto por qué es así? Porque la realidad es que prácticamente nadie sabe cuáles son exactamente los 500 activos, las 500 empresas por las cuales se compone el S&P 500. Y eso es súper normal. Y a ver, si bien esta información está en internet y vos podés saber cuáles son los 500, probablemente no te interese saber absolutamente todos, porque como te digo, a ciencia exacta nadie se lo sabe, en el sentido de nadie lo recuerda probablemente. Ni tampoco es necesario en la gran mayoría de ocasiones, dado que hay empresas que tienen una ponderación prácticamente mínima, ínfima, y por ende no es necesario saberlo. En definitiva, con esta información, como primer pantallazo, nos es más que suficiente. Hago un pequeño paréntesis, y es que al igual que estamos desglosando, justamente en este caso los ETF, en esa lista de reproducción, que es básicamente una mini guía de distintos instrumentos para que los conozcas en profundidad, como por ejemplo las obligaciones negociables, qué son, cómo invertir en ellas, cómo analizarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Cerramos el paréntesis, pasamos al siguiente punto, y en este caso es, bueno, ok, yo ya sé cómo saber en qué invierte el ETF, pero ahora ¿cómo lo analizo? ¿Cómo mido yo el rendimiento más o menos que puedo llegar a esperar, el rendimiento pasado, etcétera? Para esto nos volvemos a la misma web de Yahoo Finance o Yahoo Finanzas, nos dirigimos a la parte superior y acá estamos en la sección de holdings. Vamos a ir a la de al lado, a la que dice rendimiento. Nosotros en esta sección de rendimiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, bueno, el acumulado, que se lo vamos a obviar en este caso. Después tenemos un mes, 3 meses, o sea, un trimestre, un año, 3 años, 5 años, 10 años, etcétera. Por ende, lo que podemos ver acá es el rendimiento que ha tenido este índice en particular, promediado con su categoría de otros índices, de otros ETF. Por ende, acá tenemos el 6.4% que ha rendido en el último mes el S&P 500 con respecto a su industria, que ha caído un 0,25%. En los últimos 3 meses también se mantiene en verde respecto a su categoría, es decir, está por encima de este valor. Sin embargo, si vemos el promedio de un año, ha bajado un 4%, más o menos redondeando los valores, contra un 13% que subió su categoría. De esta forma podemos dar un pantallazo más o menos rápido y saber cómo le ha ido a este fondo en relación a la categoría, a la industria promedio que tiene. Ahora, si nos seguimos deslizando hacia abajo, también tenemos el rendimiento histórico anual, que va desde el último año que se haya cerrado, en este caso el 2022, con respecto a todos los años anteriores. Y también tenemos desglosado a la derecha, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, cómo ha rendido este fondo en particular. En las líneas verdes y rojas indican cuánto porcentaje para un lado ha ido, cuánto para el otro. Y eso lo tenemos, bueno, desglosado, como les digo, año por año, en este caso hasta 1993. Como podemos ver, este fondo en particular, desde 1993 hasta el 2022, inclusive, ha tenido 3, 4, 5, 6 años en rojo y el resto absolutamente todos en verde. Eso mismo nos puede dar más o menos un estimativo de, ok, cómo le puede llegar a ir al fondo de acá a unos años. Y después también, si nos deslizamos más arriba todavía, nos vamos a dirigir a la parte de riesgo. Y acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar en riesgo? Primero que nada vamos a encontrar, bueno, el beta de este activo en particular. En realidad, el beta básicamente es como la volatilidad que tiene algo respecto al promedio del mercado. En este caso, el promedio del mercado se suele calcular con el S&P 500, por eso es ese 1, porque es la referencia del mercado. Pero si vos estás buscando otro ETF, vas a ver que este número probablemente sea diferente. Si es mayor, significa que es más volátil que el S&P 500, y si es menor, significa que es menos volátil. Además de esto, puedes ver otras cosas, obviamente, como el retorno anual medio, etcétera, 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 que son algunos datos un poco más específicos de inversores, pero si no los entendés tampoco hay mucho problema, porque la gran mayoría de cosas ya las tenés en la parte de holdings y de rendimiento. Por ende, pasamos al siguiente punto, y es algo que también nos preguntan muchísimo, y es, ¿pagan dividendos? Y la realidad es que acordate que un fondo cotizado es muy similar a una acción en muchos aspectos, inclusive tributan como acciones. Por ende, al fin y al cabo es como si estuvieras invirtiendo en una acción. Por lo que, si una acción te puede pagar dividendos, un ETF, al ser prácticamente una acción, también te termina pagando dividendos. Por lo que, sí, puede que paguen dividendos. No están obligados, lo pueden hacer. La pregunta que sigue es, ¿cómo saber qué ETF paga dividendos? O, ¿cómo saber si un ETF paga o no dividendos? Para esto, lo más sencillo es dirigirte a TradingView. Es una plataforma que probablemente conozcas.
Vas a tener tanto el enlace de Yahoo Finance como de también TradingView en la descripción de este video. Y si llegás a bajar para buscar esas cosas, aprovecha a darle me gusta, que a nosotros nos ayuda realmente mucho, es completamente gratuito y, como te digo, nos sirve muchísimo, y suscríbete si todavía no lo hiciste. De momento estamos en TradingView específicamente y yo estoy en este caso en el XLE, que es otro ETF, pero vamos a buscar el del S&P 500, que es el que veníamos viendo. Por lo que yo ahora estoy justamente viendo este gráfico en el S&P 500, y si yo me dirijo a la parte inferior, vas a ver donde te apuntan las flechitas ahora, que están las letras D. Esa D significa que en ese momento estuvo el pago de dividendos, por lo que sabemos, si aparecen las letras D, que paga dividendos. Si no aparecen las letras D, es que no los pagan. Por ejemplo, yo busco el XLE ahora y también paga dividendos. Busco uno que no tenga, por ejemplo el Dow Jones, hago clic y, como puedes ver, acá ya no me aparece ninguna D. No hay ninguna D en la parte inferior, eso significa que no paga. Voy a otro que sí paga, por ejemplo el Nasdaq 100, busco el QQQ y, como puedes ver en la parte inferior, también paga dividendos. Esta es la forma más sencilla de hacerlo. Por las dudas aclaro, por si no sabes mucho de dividendos, si bien tenemos un video completo ahí donde está apuntando esa flechita, lo más importante que tenés que saber es que los dividendos no tenés que hacer nada vos. Te los van a pagar directamente. Vos, una vez que tenés el activo como tal, a vos te llega el pago de dividendos cuando se hace y listo. No tenés que hacer nada extra, no tenés que pedirlo, no tenés que activar nada, nada. Simplemente te lo van a pagar, te lo depositan en tu cuenta, te descuentan las comisiones y nada más. Otra pregunta típica y que te puede surgir en este momento es: ok, bueno, me gustan los ETF, encontré uno que me gusta, lo analicé. Bueno, ¿cómo invierto en un ETF? Y ahora, antes de mostrarlo, te pido que nos dejes en los comentarios de qué querés que hagamos el próximo video de estos. De qué son las acciones en profundidad, los bonos en profundidad, las opciones financieras, opciones binarias, lo que quieras. Hacénoslo saber en los comentarios para saber con qué video querés que sigamos. Pero mientras tanto seguimos y vamos a ver cómo invertir justamente en este tipo de fondos, de este tipo de ETFs. La realidad es que hay muchas maneras, en realidad siempre es a través de un broker, el broker que vos quieras, hay muchos. Puedes utilizar internacionales como eToro, como Libertex, puedes utilizar brokers de tu país, seas del país que seas. En Argentina están Bull Market, Invertir Online, Binance Capital, InView, entre muchos otros. La realidad es que el que más fondos internacionales generalmente suele tener es eToro, pero yo en este caso utilizo Libertex por algunas comodidades. Por ende, vamos a las pantallas, lo que voy a hacer es buscar el ETF que yo quiera, supongamos el que veníamos analizando, el S&P 500, le vamos a dar a donde dice comprar. Acá voy a cargar la cantidad de porcentaje que yo quiero invertir. ¿A qué me refiero con la cantidad de porcentaje? Yo, si cargo el número 1, estoy comprando, bueno, lo que sale una parte del ETF. Pero lo que tiene bueno este broker en particular, que es por eso que lo elijo, es justamente esto, que yo puedo invertir desde el 0,01, es decir, desde el 1%. Por lo cual, fíjate que yo, en vez de pagar el total, estoy pagando $4, en vez de pagar lo que estaría pagando en otro broker, que serían $416. Es mucho más barato, mucho más accesible y, bueno, básicamente por eso lo hago. Pero vos podés comprarlo del broker que quieras. Una vez que está acá, yo le voy a dar al botón de abajo de comprar y ya se me va a realizar la compra automáticamente. Acá te vamos a estar dejando la lista de reproducción donde tenés todos los otros instrumentos que ya explicamos, y acordate de dejarnos en los comentarios cuál es el próximo que querés ver. Desde ya, gracias, inversores.